Hola, ¿qué tal? Soy Ana Tarragó, de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias a la organización de la tercera edición del Congreso Nodos del Conocimiento por aceptar mi comunicación, que pasaré a compartir con vosotros en un segundo y que he querido titular True Crime Transmedia, un caso de éxito o el intento de estudio de un caso de éxito llamado Crímenes, del periodista Carles Porta. Bien, para empezar y para introducir un poco el tema, no me entretendré con cuestiones de la propia disciplina del estudio del transmedia, que seguramente muchos de nosotros ya conocemos. Sí que he querido centrarme en las dos condiciones indispensables para que podamos hablar de transmedia, que son el despliegue o dispersión de contenido o relato entre diferentes plataformas o canales, y la necesidad de la interacción de una audiencia o de una comunidad construida, fandom, ya que son las dos condiciones de las cuales he querido partir para el estudio de este caso. Y deciros también que en los últimos 20 años, que son los escasos 20 años en los que el hecho transmedia se ha estudiado como disciplina, evidentemente se ha podido ver la proliferación de muchos estudios, de muchos análisis de narrativas transmedia, sobre todo en lo que se refiere a ficciones. Ficción audiovisual, ficción multimedia, ficción interactiva. Las diferentes escuelas transmedia y todas las tesis que se reúnen a nivel internacional sobre los universos transmedia y su creación, normalmente acaban yendo a buscar ejemplos de ficciones, ya que son las más agradecidas, las más sencillas de demostrar como universos transmedia. Es por eso que he querido elegir el caso de Crims, ya que es un universo de no ficción y además no solo es no ficción, sino que además pertenece al subgénero del true crime, que es un género que ha parecido resurgir en los últimos años en cuanto a audiencias y en cuanto a interés, y por eso me ha parecido doblemente interesante. En cuanto a los objetivos, he querido distinguir entre un objetivo más general o principal, que sería el de comprobar si el fenómeno de crimes cumple con las características y condiciones requeridas para poder decir que es una narrativa transmedia, un universo transmedia, y de este objetivo principal derivaríamos dos objetivos secundarios. Por un lado, intentar comprobar o ver si se construye el universo de Crims, se construye como universo transmediático ya desde su propia concepción. Y por otro lado, ver si la recepción de este universo transmedia, en caso de ser afirmativo que lo es, tiene un impacto determinado en la audiencia o la comunidad de seguidores que siguen el universo o el fenómeno. Para trabajar esta comunicación y para realizar este estudio, me he basado en diferentes modelos de análisis y algunas herramientas que os presento a continuación. Por un lado, he partido de la creación y el análisis de un mapa conceptual de acciones transmedia, que es lo que utilizamos como modelo de análisis de caso, pero también he querido ir a buscar el modelo de análisis observacional clásico, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, y también he construido un pequeño dossier de prensa, que es el que me ha proporcionado la mayoría de los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que veremos a continuación. En cuanto a herramientas metodológicas, se han consultado en numerosas ocasiones la página web de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, concretamente la site de Catalunya Radio a la Carta y TV3 a la Carta para visionados y escuchas de los diferentes episodios de la serie Crims. Se han consultado también informes de los diferentes EGMs en cuanto a audiencias y otras publicaciones que tienen informes de audiencias, y por lo tanto también se han construido, gracias a la construcción de este dossier de prensa, se han consultado fuentes bibliográficas tanto de prensa divulgativa generalista como también de prensa especializada en medios. Para irnos adentrando poco a poco en el caso de estudio que nos ocupa, he querido hacer un pequeño estudio previo para que nos ayude a entender que la llegada de Carles Porta a Crims no es casual y tampoco es algo accidental. Carles Porta, que ya os he avanzado que es periodista, también es escritor, también es guionista, es productor y director.
Él dio sus primeros pasos ejerciendo de periodista de prensa escrita en un diario provincial de Lleida, el diario Segra, pero en muy poco tiempo, estamos en la década de los 90 del siglo XX, en muy poco tiempo ya se trasladó a trabajar a la delegación de la Corporación Catalana de Medios, de TV3, también en la provincia de Lleida. Y no pasaría mucho tiempo tampoco sin que ya se trasladara definitivamente a Barcelona para incorporarse al equipo de un programa que es un clásico en TV3, ya que existe desde su fundación en el año 81, que es el programa 30 Minutos, un programa de ficción que emite semanalmente reportajes en 30 los domingos por la noche. En su recorrido por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Carles Porta, como periodista, ha trabajado como corresponsal de informativos en zonas normalmente de conflicto, como han sido Oriente Medio, Oriente Próximo, Bosnia, Ruanda, por decir algunos sitios. Y también ha trabajado en el departamento de nuevos formatos de la corporación, lo que le ha permitido desarrollar muchas ideas muy rompedoras, muy innovadoras, muy creativas, de todo tipo de formatos televisivos de no ficción y de entretenimiento. Sí que quiero destacar un año que considero un punto de inflexión en su carrera, que es el año que publicó el libro Tor, 13 cases i 3 morts, que se traduciría literalmente Tor, 13 casas y 3 muertos, aunque la edición en castellano se llamó Tor, la montaña maldita. Fue un libro que publicó en 2005, resultado de una larga investigación periodística que realizó en el pueblo de Tor, un pueblo de los Pirineos, donde se dieron una serie de crímenes. Lo chocante de la situación era que hubo 3 crímenes diferentes en un pueblo en el que solo había 13 casas, con lo cual a nivel de impacto pues fue muy chocante, muy sorprendente. Es un libro que a día de hoy se sigue reeditando y del cual se han vendido más de 50.000 ejemplares, que en un libro de no ficción es algo inaudito prácticamente. A lo largo de la última década, de los últimos 12, 15 años, ha seguido publicando libros que han combinado la crónica negra, el true crime, de no ficción, y también la novela juvenil, que es un género que le gusta mucho a este periodista. Y ha seguido trabajando como guionista, productor, director de un largometraje, entre otras cosas, pero también varias docuseries de televisión y de podcast, hasta llegar a su historia más reciente, ya desde 2018, con la culminación de toda esta trayectoria en el fenómeno de Crims. Para entender mejor este caso, este universo, he querido construir una línea temporal para demostrar esa afirmación que os he hecho hace ahora un par de minutos de que no es nada casual que Carles Porta acabe creando el universo de Crims. Ya os he dicho que en 2005 se da ese punto de inflexión, es un año muy determinante para la carrera de Porta, porque publica el libro de Tor, 13 cases, 13 morts, Tor, la montaña maldita, y del cual se deriva un reportaje que se emite en el programa 30 Minutos de TV3 el año siguiente, en 2006, y esto le permite intuir a Carles Porta que hay un interés claro en la cuestión de la crónica negra de las investigaciones policiales criminales en Cataluña. A lo largo de los siguientes años, como ya os he comentado antes, publicará más libros de crónica negra, pero nos quedaremos con el libro publicado en 2015, Le llamaban padre, que fue un libro del cual se acabó derivando un podcast que se le ocurrió a Carles Porta, en el que arrojaba más datos a partir de la publicación del libro, ofrecía más testimonios, declaraciones de personas cercanas al caso, a ese caso criminal, y eso no pasó desapercibido, y estamos en 2016 y por lo tanto los podcasts no tenían ni impacto ni el alcance que tienen actualmente, ¿no? Y la recepción que podríamos hablar hoy. Pero sí que es verdad que eso no pasa desapercibido a la Corporación Catalana de Medios, que llama eh, a Carles Porta para proponerle realizar un podcast desde la plataforma de Catalunya Radio, y que querían que no solo se centrara en un solo caso de investigación criminal, sino que hiciera un recorrido por la crónica negra de Cataluña.
Todo esto se trabaja a lo largo de 2 años y culmina en el proyecto del podcast de Thor en 2018, que se lanza como un monográfico de 5 episodios para probar a ver qué tal recibe la audiencia ese podcast. Evidentemente se busca el tema de Thor porque remite a la investigación anterior que ya había realizado Porta, y viendo que solo en los 2 primeros meses de haber colgado los 5 episodios del podcast de Thor en Cataluña Radio, y viendo que en solo esos 2 meses se consiguen las 228.000 escuchas, eso sirve como de test para desarrollar la serie Crims, una serie de podcasts que efectivamente recorre toda la geografía catalana en cuanto a Crónica Negra se refiere, y que no se ha dejado de emitir desde 2018 hasta la actualidad, y cuenta ya con 5 temporadas. No pasan muchos meses de que el podcast de Crims salta a la pequeña pantalla, a la televisión, y se convierte en uno de los fenómenos de 2019, y ya de manera ininterrumpida, porque en las 3 temporadas que lleva emitidas y que todavía está emitiendo ahora mismo la serie, bate constantemente sus propios récords de audiencia. A partir de ahí, como podéis ver, las cosas se precipitan por la cantidad de productos derivados que surgen del universo de Crims. Se emite en 2020 el podcast monográfico de Al Sagrest, el secuestro, que se refiere al famoso caso de la farmacéutica de Olot, que fue secuestrada y que culmina el año siguiente con un libro publicado. Se emite también el podcast Crímenes, ¿por qué matamos?, en Amazon Audible, y que cuenta con la colaboración de Luis Tosar, también en 2021, y coincide con la publicación del libro de la farmacéutica. Y ese mismo año 2021 se le concede al programa Crims Podcast de Catalunya Radio el Ondas como mejor programa de radio del año. Eso todavía da más prestigio al proyecto y se consigue cerrar un trato con la plataforma Movistar Plus, que acabará emitiendo desde este pasado verano de 2022 la serie íntegra de Crims, traducida al español como Crímenes, y con nuevas eh, reediciones de las intervenciones de Carles Porta episodio a episodio. También en 2022 la serie Crims de TV3 recibe el premio Zapping a la mejor serie o programa de entretenimiento. Y también se publican 3 libros derivados del mismo universo de Crims que vemos en la parte inferior de la pantalla. Y todo ello culmina con la inauguración este pasado mes de octubre de 2022 de una exposición interactiva que de momento está cita en Barcelona, pero que promete ser itinerante. Toda esta línea temporal nos ha ayudado a ver cómo de coherente ha sido el propio Carles Porta a la hora de llegar a Crims. Y si materializamos el mapa conceptual del que hablábamos en los objetivos de esta comunicación, vemos que efectivamente Crims se desarrolla y se despliega como un universo que crece sin parar a nivel transmediático. Por un lado, tenemos en la parte izquierda de la pantalla, lo vemos, los libros publicados, que ya suman 5 libros derivados del universo de Crims, empezando en 2019 con el primer título y terminando con los 3 títulos publicados este de pasado 2022. Cabe decir que el libro con más ejemplares vendidos es Crims llum a la foscor, de este pasado año, que se contó entre los 5 libros de no ficción más vendidos por Sant Jordi en el mes de abril de este mismo año, y cuenta ya con más de 55.000 ejemplares vendidos. Estamos hablando de no ficción, lectura de no ficción. También en la parte inferior izquierda de la pantalla vemos todo el impacto y la recepción que han tenido los podcasts, tanto el de Crims, que lleva 5 temporadas desde 2018, como también el del secuestro, el monográfico del secuestro, y el podcast traducido al castellano de Amazon, el Crímenes, ¿por qué matamos? Cabe decir, como nota informativa, de dato cuantitativo, que del conjunto medio de descargas y escuchas de las 5 temporadas de Crims como podcast en Catalunya Radio, cabe decir que de media se descargan o escuchan este podcast
más de 160.000 oyentes, que es una cifra nada despreciable. Al contrario. En cuanto a cuestiones relacionadas con la página web y redes, cabe decir que además de tener la página web oficial, cita en la página web general de la Corporación Catalana de Medios, están las versiones de TV3 y Cataluña Radio a la carta para descargar, escuchar y visionar los episodios de las series. También está la tienda que permite acceso directo para la compra de productos vinculados a Crims, como los libros. Y cabe decir que en redes sociales los perfiles oficiales de Instagram y de Twitter cuentan con más de 79.000 seguidores en Instagram, más de o casi 41.000 seguidores en Twitter. Y hay que decir que son seguidores muy fieles y que interactúan muchísimo, son muy activos a la hora de opinar, de generar movimiento en redes con la emisión de cada uno de los episodios de la serie en televisión. Y ya que hablamos de televisión, mencionar brevemente tanto la docuserie Crims, que se encuentra ahora en la emisión del epílogo de su tercera temporada. Por lo tanto, lleva ahora mismo 3 temporadas en catalana, con shares que han oscilado entre el 12,9% y el 29,3%. Ese 29,3% corresponde a uno de los últimos récords de audiencia que ha conseguido la serie con la emisión del episodio, uno de los episodios más recientes, concretamente el pasado 14 de noviembre, que reunió a 651.000 espectadores delante de la pequeña pantalla. Que hablar de este tipo de shares, de este tipo de porcentajes en televisión en abierto actualmente son cifras casi imposibles de conseguir. Y, evidentemente, la exposición interactiva, de la cual todavía no tenemos datos de afluencia, pero sí que sabemos que está teniendo acogida desde que se ha inaugurado este pasado mes de octubre. En cuanto a resultados, pues evidentemente apreciamos una voluntad muy clara a la hora de concebir la narrativa de Crims, en tanto que narrativa transmedia, desde su propia creación. Es muy fácil ver en la línea temporal, ya lo veíamos, con muy pocos meses de diferencia, desde el estreno del podcast de Thor, pasando por el estreno del podcast de Crims y culminando en el salto a la pequeña pantalla con la serie de televisión. Son muy pocos meses de desarrollo, con lo cual, evidentemente, Carles Porta y su equipo estaban ya pensando en un universo transmedia cuando crearon el podcast, porque si no, no se entendería por calendarios. Cuenta también con una comunidad de seguidores que es muy fiel y muy activa en redes, como ya hemos comentado, y eso no solo tiene un impacto en cuanto a audiencias e interacciones, sino que estamos hablando también de un resurgimiento del subgénero del true crime en cuanto a ficción, cosa que también es interesante. Y he querido destacar algunos impactos determinados que han llenado muchas páginas y momentos de información de los últimos tiempos en Cataluña. Uno de ellos ha sido un impacto judicial interesante, que ha sido la reapertura de un caso que permanecía abierto desde el año 2003 y que llegó a un callejón sin salida en el juicio, que fue el crimen de la bibliotecaria de Sabadell, de Elena Jubany, y que gracias a la emisión de un especial de 2 episodios del 23 y 30 de marzo de 2020 concretamente, y con la aportación en esos episodios de nuevos datos y nuevos testimonios, ha conseguido que se reabriera ese caso y que ahora mismo esté en los juzgados justo pocos meses antes de que prescribiera, porque prescribía en 2020, y gracias a la reapertura del caso, este caso ahora mismo está en los juzgados y podría resolverse pronto. También está una cuestión que tiene un impacto policial directo, y ha sido que se ha conseguido cerrar un caso que permanecía abierto desde los años 90, en el caso de lo que llamaban la chica de Portbou, la aparición de un cuerpo no identificado cerca de la estación ferroviaria de Portbou, y que gracias a la emisión del especial de 2 episodios del 13 y 20 de junio de 2022 de la serie de Crims, se pudo identificar a la víctima, a ese cuerpo, se le dio el nombre y apellidos y se pudo notificar a su familia, que vive en Italia, la desaparición y muerte de esa joven que viajó a España y que murió en extrañas circunstancias, pero que se pudo de alguna manera cerrar el caso, ¿no?
Y por último, destacar, en cuanto a impacto cultural se refiere, la exposición que ya hemos mencionado de CRIMS y que permite una interactividad absoluta, total, de los seguidores de la serie con materiales, escenarios y momentos del universo de CRIMS, pero también el hecho de que se está rodando ahora mismo una serie producción de Netflix llamada El cuerpo en llamas, que está inspirada en el crimen de la Guardia Urbana, que fue muy sonado en Cataluña. Y seguramente la idea de esta serie haya surgido gracias al alcance que tuvo el especial de la miniserie emitida también en el universo de Crims entre el 13 de septiembre y el 22 de octubre de 2000. Como conclusiones, deciros que bueno, partíamos de varios objetivos. El objetivo principal o general era comprobar si el fenómeno CRIMS cumple con las características y condiciones de la transmedia y efectivamente hemos podido ver, tanto en la línea temporal como en el mapa conceptual, que se cumplen todas estas características y condiciones. Y en cuanto a los objetivos secundarios, hemos podido comprobar también que el universo se construye como universo transmedia desde su propia concepción y también hemos hecho hincapié en la recepción del universo transmedia como un impacto muy directo no solo en la audiencia y en seguidores muy fiel, sino también a nivel de impacto social y cultural con esos casos reabiertos y ese clarísimo interés en cuanto al true crime. Y nada más, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Quedo a la espera de vuestros comentarios, dudas y preguntas y aquí estoy para lo que necesitéis. Gracias.